Muy buenas noches, gracias a Dios por estar nuevamente junto a ustedes. Hace un instante estuvimos reunidos con los hermanos aquí en la congregación, pasando un tiempo muy lindo, un tiempo de compartir, recordando siempre cómo la iglesia se inició, como la iglesia primitiva, todos mirándose unos a otros y compartiendo un tiempo entre todos, compartiendo la palabra, compartiendo comentarios, lo que hemos aprendido cada uno. Y así alrededor de esta gran mesa larga nos hemos reunido hoy, inclusive compartiendo con aquellas personas que recién se inician, con aquellas personas que están comenzando. Así que quiero compartir esta noche con ustedes lo que he compartido con la congregación en el día de hoy. Saben que estamos en el libro de Proverbios y hoy estamos en el libro de Proverbios capítulo 10, verso 14. Venimos siguiendo el libro de Proverbios precisamente como haciendo un estudio un poco más profundo para poder ir entendiendo. Quizás no podamos entender la totalidad y la profundidad que tiene Proverbios, pero por lo menos vamos entendiendo qué nos dice a simple vista, qué nos dice el libro de Proverbios. Y antes que nada, quiero compartirles lo siguiente. A partir de enero, es decir, en el próximo mes que está comenzando, vamos a cambiar los horarios, vamos a poner todos los horarios a las 19 horas, de las reuniones de los miércoles, de los sábados y los domingos, a las 19 horas. Esto se los digo para aquellos que quieran visitarnos, para que sepan en qué horario estamos aquí. Vamos a cambiar los horarios y los vamos a colocar a las 19 horas, precisamente para que todos puedan estar a tiempo. Así que son bienvenidos todos aquellos que quieran compartir, inclusive los que quieran venir a compartir con nosotros un tiempo y quieren traer su equipo de mate. Aquí compartimos el mate y compartimos algunas cosas que traen los hermanos también para comer. Por supuesto que aquí nos alimentamos el cuerpo y alimentamos el alma. Y así compartimos y charlamos de todas las cosas que Dios nos viene enseñando. Hoy tuvimos realmente un tiempo de agradecimiento a Dios porque la última reunión de este año, de este calendario gregoriano que estamos viviendo, que no es el calendario bíblico, lo sabemos, pero es bajo el calendario que estamos viviendo. Así que estamos despidiendo este año 2019 para recibir el 2020 y que Dios nos ayude. Hoy tuvimos realmente un tiempo de agradecimiento, los hermanos, en oración por este año, por las cosas que Dios nos vino ayudando y enseñando este año. Qué maravilla, hermanos. Qué maravilla, amigos, poder compartir este tiempo. Una de las cosas que yo reflexionaba antes de entrar al libro de Proverbios, una de las cosas que yo reflexionaba es la siguiente. El día que entendamos que nos reunimos, el pueblo de Dios, que los hijos de Dios, aquellos que hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, nos reunimos aquí para compartir la palabra, para compartir nuestras necesidades, para reunirnos como hermanos que nos amamos. El día que comprendamos que el reunirnos, el congregarnos, lo hacemos por Él y para Él, ya el congregarnos no va a ser un peso, no va a ser una carga. El congregarnos, el venir a congregarnos y el estar con los hermanos va a ser algo, va a ser una necesidad en nosotros. El día que congregarnos sea una necesidad en nosotros, entonces ya no tendremos problemas con el congregarnos. El problema es dónde nos congregamos. Y yo les voy a decir una cosa, el mejor lugar para congregarse es aquel en el que se lee la Escritura, se enseña la Escritura y se comparte la Escritura.
en ese lugar uno debe congregarse. Nosotros tenemos que congregarnos en un lugar que nos enseñen las Escrituras, que nos ayuden a ver a Dios a través de las Escrituras. Si eso no sucede, huya de ahí. Si no sucede eso, huya del lugar donde está cuando no le están enseñando la Escritura. La base fundamental de una congregación debe ser la Escritura misma, porque desde la Escritura parte todo. Nosotros tenemos dones, tenemos talentos, tenemos un ministerio, un servicio que hacer delante de Dios, pero todo eso tiene que estar regido por la Escritura. Si la Escritura no rige nuestras vidas, estamos en problemas, estamos en verdaderos problemas. Entonces mucha gente me pregunta, ¿y dónde me congrego? ¿En qué iglesia me congrego? Mirá, congregate en una iglesia donde te enseñen la Biblia, donde te enseñen la Escritura, donde la gente no interprete lo que se le ocurre interpretar, sino que te dice lo que la Escritura te está diciendo. Eso es la base fundamental. Si vas a una iglesia donde aprendes a conocer a Dios y donde la Biblia te acerca, donde la gente que te enseña la Biblia te acerca a Dios, ese es el lugar correcto. Eso es una iglesia saludable. Una iglesia saludable es cuando el centro de la iglesia es Dios y su palabra. No el hombre, sino Dios y su palabra. Eso es fundamental. Si no sucede eso, huí de ahí, salí de ahí y orá hasta que Dios te guíe, pero salí de ahí. Porque hoy tenemos una gran confusión dentro de la iglesia del Señor. Y realmente Dios no es Dios de confusión, sino de orden. Cuando nuestros pensamientos se ordenan, cuando nos predican la palabra de Dios y nos sacan de la confusión, entonces eso es una iglesia correcta. Realmente hay gente que está queriendo negar, inclusive, que está queriendo negar el pastorado, o que están queriendo negar la función del pastor dentro de las congregaciones. Y la función pastoral no es una jerarquía, no es un jerarca, ni el pastor, ni ningún líder, o que se llame líder dentro de la iglesia, es una jerarquía, sino una función, como cualquier otra. Todas las personas todos los cristianos nacidos de nuevo tenemos dones, 1, 2 o 3 o 5, no lo sé, pero todos tenemos dones. Pero debemos entender que son funciones dentro del cuerpo de Cristo, funciones de miembros dentro del cuerpo de Cristo. Es necesario entender eso. Entonces, cuando alguien se presenta como el líder, como el que está por encima de todos, pisándoles la cabeza a los demás, huyan de ahí, porque el pastorado es una función dentro del cuerpo de Cristo. Pero no se puede negar el pastorado. Fíjense ustedes que siempre nos es necesario que alguien nos guíe, que alguien nos ayude, siempre necesitamos a un hermano mayor que nos ayude, que nos lleve de la mano, que nos ayude a conocer al Señor cada día más. Esos son fundamentos dentro de lo que llamamos la iglesia del Señor, o la iglesia de Dios en Cristo. Bien, vamos al libro de Proverbios entonces, capítulo 10, verso 14. Como les explicaba hoy a los hermanos, cuando logramos ver en el libro de Proverbios un hilo de oro, un hilo que une todos los proverbios, uno por uno, todos están unidos por un hilo, sutilmente, que si no prestamos atención no se ve. Cuando nosotros leemos un proverbio, fuera de todos los demás, no vamos a ver nunca el hilo conductor que hay entre un proverbio y otro. Por eso es que venimos haciendo este estudio del libro de Proverbios, proverbio por proverbio, para poder ver el hilo conductor que hay detrás de cada uno de los proverbios que los une, sutilmente están unidos. Por eso nosotros, cuando vamos ahora al libro de Proverbios, al capítulo 10, al verso 14,
también vamos a ver que está unido al verso 13 y al verso 15. Y así van siendo unidos. Ahora bien, vamos a ver qué dice el libro de Proverbios capítulo 10, verso 14. Dice: los sabios atesoran conocimiento, pero la boca de los necios es calamidad cercana o calamidad que se acerca. También tenemos muchas veces problemas de traducción. Cuando hay una palabra en la Biblia que está mal traducida, se va a interpretar mal o se va a malinterpretar. Lo que debemos buscar es cuál es la traducción correcta. Bueno, estamos trabajando en eso precisamente. Por eso estamos usando la Biblia textual cuarta edición, en la que estamos haciendo una traducción lo más cerca posible. Por supuesto no yo, sino todos los que están en la sociedad bíblica. Entonces vemos Proverbios 10, 14. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca de los necios es calamidad cercana. Cuando ahora nosotros vayamos desarrollando este versículo, le vamos a encontrar el sentido al versículo. Si no, no se lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque el libro de Proverbios está escrito bajo una mentalidad asiática, una mentalidad judía, una mentalidad oriental. No podemos entender una mentalidad oriental con una mente occidental y gentil, como somos nosotros, goyim, como nos llamaban los judíos, paganos, idólatras. Eso éramos nosotros. Entonces, cuando vamos al libro de Proverbios, tenemos que ir y ver en el pensamiento judío qué significa esto, para que nosotros podamos aplicarlo, porque de lo contrario podemos lastimarnos más que aplicarlo. Recuerden que la palabra de Dios es una espada de doble filo. Tiene dos filos, uno de cada lado. Y un filo es el hebreo y un filo es el griego. Un filo es el antiguo pacto o el otro filo es el nuevo pacto. Entonces no podemos entender un filo con la mentalidad del otro filo. Vamos a tratar de entender entonces en la mentalidad judía, como está escrito. Recuerden, mentalidad judía, ¿por qué? Porque la escribieron judíos de la tribu de Judá, que son precisamente los que, la gran mayoría de los escritores judíos, o de los escritores del antiguo pacto. Recuerden que Jesús era judío también, de la tribu de Judá. Judío viene de la tribu de Judá. Hebreo significa toda la nación de Israel, inclusive el idioma es hebreo. Pero judío viene de Judá, no de todo Israel. Entonces está escrito con una mentalidad hebrea de la tribu de Judá. Si analizamos la relación entre este proverbio que acabamos de leer y el anterior, ¿cuál es el anterior? El anterior es el 10:13. La sabiduría está en los labios del prudente, pero la vara es para la espalda del insensato. Ahora vamos a ver cómo se hilvana uno con otro. Si analizamos la relación entre este proverbio y el anterior, veremos lo siguiente. Los sabios atesoran conocimiento, por esa razón sus labios son prudentes y hablan sabiduría. Repito, los sabios atesoran conocimiento, por esa razón sus labios son prudentes y hablan sabiduría. Porque para hablar sabiduría, primero se debe atesorar conocimiento. No se puede hablar sabiduría sin antes atesorar conocimiento. Y la única sabiduría que podemos hablar, porque en el mundo hay mucha gente sabia, y se puede considerar a Confucio como una persona sabia, se puede considerar a Buda, se puede considerar proverbios árabes, proverbios chinos, proverbios hindúes, como proverbios, inclusive proverbios sabios. Pero esa sabiduría no viene del cielo, no es sabiduría celestial, es sabiduría terrenal. Entonces lo que nosotros tenemos que entender es que la Biblia es sabiduría celestial, sabiduría que viene del cielo para los hombres que quieren sabiduría celestial. Entonces nosotros queremos conocer a Dios, queremos conocer lo que Dios dice, queremos conocernos a nosotros y conocer nuestro pecado, nuestro estado pecaminoso, queremos conocer quiénes somos y quiénes éramos, pues lo vamos a conocer solamente a través de la Biblia, de otra forma no lo vamos a conocer. Entonces si analizamos el
proverbio anterior y este, nos vamos a dar cuenta que hay un hilo conductor entre los dos. El primero dice, Proverbios 10:13, la sabiduría está en los labios del prudente. El 10:14 dice, los sabios atesoran conocimiento. Y como atesoran conocimiento, entonces sus labios hablan sabiduría. ¿Ven cómo silvana uno con otro? Cómo ese hilo conductor de un proverbio a otro va conduciendo un pensamiento. Y los sabios atesoran conocimiento. Ahora vemos la segunda parte, que es el contraste de lo que leímos. 10:13 dice, pero la vara es para la espalda del insensato, es decir, ¿cuál es el resultado de la insensatez? La vara, el castigo. Ahora bien, el 10:14 dice, pero la boca del necio es calamidad cercana. ¿Por qué? Porque el necio, cuando abre su boca, habla necedad, y la necedad está atrayendo calamidad sobre su propia vida. Pero como lo vamos a ver ahora, no atrae calamidad sobre su propia vida solamente, sino sobre todos los que lo rodean. Un padre necio acarrea necedad, acarrea calamidad para toda su familia. Ese es el problema. ¿Bien? Todos nos comportamos en algún momento neciamente, pero aquellos que amamos la sabiduría de Dios, procuramos cada día ir cambiando, procuramos adquirir mayor sabiduría y conocimiento de parte de Dios. ¿Para qué? Para cometer la menor cantidad de errores posibles. ¿Ven cómo es? Entonces, vemos de nuevo, los sabios atesoran conocimiento, por esa razón sus labios son prudentes. ¿Ven cómo silvana uno con el otro? Y hablan sabiduría. Porque para hablar sabiduría primero se debe atesorar conocimiento. Analizando el contraste, la vara está destinada para la espalda del insensato, porque su propia boca los acerca a la calamidad. O dicho de otra forma, la boca de los necios atraen calamidad. Por eso dice que la boca del necio es calamidad cercana o calamidad que se acerca. Calamidad que está cerca, ¿sí? Hasta que llega. Si nosotros como cristianos andamos neciamente, atraeremos calamidades sobre nosotros. Por eso el apóstol Pablo advierte en Gálatas 6:7. Recuerden que el apóstol Pablo, o el rabí Shaul, como le dicen los judíos mesiánicos, Saulo, era judío. Era de la tribu de Benjamín. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que él era conocedor de todo el antiguo pacto o el viejo pacto. Era conocedor de todo el viejo pacto. Entonces, era conocedor también de los proverbios. Y podía él, como un judío que había nacido de nuevo, ahora era un creyente, cristiano, ¿qué sucede? Muy simple. Él puede aplicar lo que está en el viejo pacto, lo puede aplicar a la iglesia sin temor a errar. Entonces, ¿qué dice Pablo? Advierte en Gálatas 6:7. No seáis engañados. Podríamos decir también, no seáis autoengañados. O sea, no te autoengañes. Dice, no seáis engañados. Dios no es burlado, porque lo que siembre el hombre, eso también cosechará. ¿Qué pasa? Al necio la boca lo pierde, por eso se atrae calamidades. No solo para él, sino para todos los que son afectados por su necedad. Un padre necio afecta a toda la familia. Un padre necio, una madre necia, afecta a toda su familia. Un líder necio afecta a todos los que lidera. ¿Qué decirles? Cualquier persona que tenga un lugar de liderazgo y es un necio, va a afectar a todos aquellos a quienes lidera. ¿Se comprende? Entonces, ¿por qué? Porque así como un sabio puede afectar, transmitir la sabiduría, y es más difícil transmitir la sabiduría a la gente que transmitir la necedad a la gente. La gente va a seguir más fácil a un necio que a un sabio.
Vean ustedes, sino la realidad se los muestra. ¿Ven? Miren, entonces, ¿qué sucede? Cuando Jesús habló de los dos hombres, el necio y el sabio y el insensato, el que hizo su casa, fundó su casa sobre la roca y el que fundó su casa sobre la arena, vio que el sabio fundó su casa sobre la roca. ¿Y a quién le cuesta más poner el fundamento? ¿Al que lo tiene que hacer sobre la roca o al que lo tiene que hacer sobre la piedra? Sobre la arena, perdón. Al que tiene que hacerlo sobre la roca, porque es más difícil cavar sobre la roca que sobre la arena. Por eso el necio lo hizo sobre la arena, porque es necio, porque lo que le resultaba más fácil, eso hizo. Pero resulta que cuando vinieron los vientos, las lluvias, las tempestades, pegaron igual que en la casa del que fundó sobre la roca. Pero esa casa sobre la arena se cayó, se destruyó, todo fue destruido. ¿Por qué? Porque su necedad destruyó su casa. Entonces un padre necio puede destruir toda su casa, puede destruir toda la vivienda, puede destruir toda la familia. Un padre sabio le va a costar mucho más establecer sabiduría y establecer las cosas correctas y establecer la verdad. Le va a costar mucho más, pero a la larga tendrá mejores resultados. Porque los vientos de la vida, las tempestades de este mundo no podrán derribar esa casa. Por eso la diferencia que hace y ese contraste que hace el libro de Proverbios entre el sabio y el necio, o el sabio y el insensato. ¿Bien? Seguimos con esto. Entonces, para comprender mejor este proverbio, vamos a analizar el contenido. Y algo maravilloso que encontré en esto. Aquí la palabra los sabios es en hebreo jajamim. Los sabios, la palabra los sabios es en hebreo jajamim, que es el plural de la palabra singular jajam, que significa sabio. Ahora jajam significa sabio, hábil, maestro, perito, prudente, astuto, avisado. Todas esas palabras son sinónimos de la palabra jajam o provienen de la palabra jajam en hebreo. Según el contexto donde nosotros lo encontremos, según el contexto es el significado. Según en el contexto donde esté la palabra jajamim, puede significar sabio, puede significar hábil, puede significar maestro, puede significar perito, puede significar prudente, puede significar astuto, puede significar avisado. Según el contexto. Pero vamos a ver el contexto aquí. Según el contexto es el significado. Aquí es jajamim, sabios en plural. Es alguien que sabe qué es un jajamim. Un jajamim es alguien que sabe atesorar conocimiento en el buen depósito de su corazón. Recuerden que siempre volvemos a aquel proverbio al cual constantemente tendríamos que volver cuando la sabiduría nos habla y nos dice en Proverbios 4:23, con toda diligencia vigila tu corazón, porque de él mana la vida, brota la vida, de él brota la vida. Cuando habla de corazón, no está hablando específicamente la palabra lev en hebreo, no está hablando específicamente solamente del corazón como órgano que funciona, lo cual también se le llama lev, sino del centro del ser humano, ¿sí? de donde provienen los pensamientos, las decisiones, los sentimientos, la voluntad. ¿Bien? Corazón, la palabra lev. Entonces, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida, mana la vida. Entonces, digamos, la persona sabia, ¿qué hace? La persona sabia atesora, sabe atesorar en el buen depósito de su corazón conocimiento que viene de parte de Dios. ¿Ven? Inclusive en la vida, en la observación. Fíjense que Salomón, todas las cosas que escribe, o la mayoría de los proverbios que escribe, Cantares y Eclesiastés, los escribe por observación. Él era un observador de todas las cosas. Salomón fue el hombre más sabio porque Dios le dio sabiduría para observar. Entonces, por observación, él fue adquiriendo.
Si nosotros aprendemos a ser observadores, vamos a adquirir sabiduría, porque hay mucha sabiduría. Dice el libro de Proverbios, ¿no clama la sabiduría en las calles? En las encrucijadas de las calles, en las veredas, porque hay sabiduría si uno aprende a observar. Y Salomón, el escritor de Proverbios, de Eclesiastés y de Cantares, era un observador, ¿sí? Bien, perdón. De hecho, entre los judíos sefarditas, recuerden que hay judíos sefarditas, judíos eskenazis, caraítas, bueno, distintos grupos de judíos. Pero entre los judíos sefarditas, Jajamim es un título para alguien experto en la ley judía o lo que nosotros conocemos como Torá, ¿sí? Los 5 primeros libros de la ley, que fueron escritos por Moisés o transcriptos por Moisés, compilados por Moisés, y los transcribió a los pies del monte Sinaí, antes de entrar a la tierra prometida. A eso se le llama Torá. Los sabios atesoran, es decir, reúnen y guardan conocimiento. Veamos otros proverbios donde encontramos la palabra Jajamim también. Si ustedes me quieren seguir, vamos a Proverbios 1.6. Proverbios 1.6 nos dice: para hacer entender el proverbio y la parábola, las palabras de los Jajamim y sus enigmas. ¿Ven? Allí tienen la palabra Jajamim. La traducción al hebreo es Jajamim. 3.35. 3.35 nos dice: los Jajamim heredan honra, los necios ignominia o vergüenza, se puede decir también. Vamos a Proverbios 12.18. Dice: hay quien profiere palabras como estocadas, ¿sí? Como golpes de espada. Una estocada es un golpe de espada de cuando se practica esgrima. También el estoque o la estocada es lo que se usa, lo que el torero hace con el toro cuando le clava el estoque, ¿sí? Eso es una estocada. Entonces, les dije el necio, perdón, les dije 12.18. Hay quien profiere palabras como estocadas o como golpes de espada. Pero la lengua de los sabios es medicina. Lo más lindo que te puede pasar es escuchar a una persona sabia, porque te bendice, te sana, es medicina, ¿sí? Cuando vos escuchás a una persona sabia, te bendice, te sana, te da luz, te libera. Es una persona sabia. Sin embargo, el necio es una persona que cada vez que habla, sus palabras son como un golpe de espada, es decir, hieren, lastiman, producen heridas, y es para todo lo que sirve. Por eso el libro de Proverbios dice también más adelante que hasta el necio pasa por sabio cuando cierra su boca. 12.18. 13.20 dice: quien con Jajamim, con sabios, anda, sabio será. Escoge bien. Quien con sabios anda, sabio será. Pero el que se allega a necios, se echa a perder. Es decir, el que se acerca a necios, se echa a perder. ¿Ven? También Jajamim. Tienen la palabra allí, Jajamim. 13.20. Vamos al 14. Al capítulo 14. 14. Cuando leemos el 14.3, dice: de la boca del necio brota la vara de la soberbia, pero los Jajamim, los sabios, son preservados por sus labios. 14.24 dice:
La corona de los sabios es su riqueza, es decir, lo que lo completa, aquello que está sobre su cabeza, aquello que lo distingue. ¿Qué es lo que distingue al rey? Su corona. ¿Qué es lo que distingue al sabio? La sabiduría es su riqueza. Pero la insensatez de los necios es locura. 15:2 dice: la lengua de los jajamim, la lengua de los sabios, destila ciencia o conocimiento. Porque el sabio, ¿qué hace? No se guarda su sabiduría, sino que la destila, ¿sí? Y el que la recibe se hace sabio. El que recibe la sabiduría que destila el sabio, se hace sabio. Por eso dice, el que anda con sabios, sabio será. ¿Ven? 15:2. La lengua de los sabios destila ciencia. La boca de los necios profiere sandeces. Miren qué lindo. Profiere sandeces. Vos querés saber si la persona es sabia o es necia, escuchar hablar y te vas a dar cuenta qué clase de persona es. 15:7. Los labios de los sabios esparcen ciencia, no así el corazón de los necios. El corazón de los necios nunca podrán esparcir ciencia o conocimiento o sabiduría, porque no hay. No hay. ¿Qué vas a extraer de ahí? No hay. 15:12 dice: el escarnecedor o burlador también se puede decir, no ama al que lo reprende, ni frecuenta a los sabios. Vos querés saber qué clase de persona tenés alrededor. Fíjate que cuando se reúnen los sabios, que se reúnen personas sabias porque quieren adquirir sabiduría, la persona sabia no es la que se lo sabe todo, sino es aquella que quiere aprender, que quiere conocer, que quiere saber, que quiere conocer más a Dios. Esa es la persona sabia, la que quiere conocer más a Dios. El necio no va a estar allí, no aguanta, no puede, no quiere estar ahí. ¿Por qué? Simplemente porque no se halla entre los sabios. 18:15. Vamos al 18:15. 18:15 dice: el corazón del entendido, el corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los jajamim busca la ciencia. ¿Ve? El oído de jajamim se inclina para buscar la ciencia, ¿sí? Por eso uno de los pensamientos o figuras dentro del judaísmo era inclinar el oído. Por eso vamos a ver en el Salmo cuando el salmista dice: inclina tu oído sobre esta casa, porque inclinar el oído es como quien presta atención. ¿Vieron? Como cuando queremos chusmear o conocer la conversación de dos personas que están cerca nuestro y nosotros no alcanzamos a escuchar lo que están diciendo, pero queremos saber. ¿Qué hacemos nosotros? Ponemos el oído así, lo vamos inclinando de tal manera que se va acercando nuestro oído, que aunque nosotros no nos pudiéramos mover, queremos estirar el oído para que se acerque para escuchar esa conversación. Bueno, esa es la idea de inclinar el oído, ¿ven? No para chusmear, sino para adquirir conocimiento. 18:15 ya lo leímos. El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído del sabio busca la ciencia. 22, 17 al 19. 22, 17 al 19. Vamos a ver. Esto es, por supuesto, el escritor de Proverbios está escribiéndole ahora a su hijo, pero recordemos que detrás de esto está la sabiduría hablando. Entonces 22, 17 al 19 dice: inclina tu oído y escucha las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mis enseñanzas,
porque será bueno que las guardes dentro de ti y las establezcas sobre tus labios. Porque esto tiene una consecuencia, esto tiene una razón. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para que pongas en Yahvé o en Dios tu confianza, también a ti te instruiré. ¿Ves? Para que pongas en Yahvé tu confianza, también a ti te instruiré. Esto hablando precisamente el proverbista, como quien está enseñando a su hijo, ¿sí? Y en este caso Dios nos está hablando a nosotros. Bien, por último, capítulo 30, 24 al 28. 30, 24 al 28. Vamos a ver. Dice, esto es maravilloso también, miren. 30, 24 al 28 dice, 4 cosas son pequeñas en la tierra. 4 cosas son pequeñas en la tierra. Observemos. Porque esta sabiduría la adquiere el proverbista, que es Salomón, por medio de la observación, como les decía anteriormente. Él está observando 4 cosas son pequeñas en la tierra. ¿Cuáles? Dice, pero más sabias que los jajamim, más sabias que los jajamim. Las hormigas, pueblo no fuerte, que esto no significa que sea un pueblo débil, sino que no es un pueblo fuerte simplemente. Pero tampoco significa eso que sea débil, sino que no es un pueblo destacado. Dice, las hormigas, pueblo no fuerte, pero preparan su sustento en el verano. Por eso es más sabia que los sabios. Los conejos, pueblo nada esforzado, pero hacen madriguera en la peña. Recuerden siempre que el pensamiento que se está describiendo aquí es el pensamiento de un observador en la tierra de Israel, en una tierra muy diferente a la nuestra. Entonces, tenemos que comprender eso. Acá nosotros, por ejemplo, los conejos, nosotros los vemos hacer cuevas o vivir en cuevas. Pero los conejos allí, de los conejos de los que habla allí en países asiáticos, esos conejos viven en madrigueras y esas madrigueras las hacen por lo general en peñas, es decir, en la roca, en los huecos de la roca. Recuerdan entonces que hablamos del hombre sabio y el insensato. El sabio hizo su casa sobre la roca es Cristo. El conejo no es nada esforzado, pero sin embargo hace su madriguerazo en las peñas, en los huecos de las rocas. ¿Por qué es sabio? Porque está tranquilo, está seguro entre las rocas. ¿Ven? Entonces dice, los conejos, pueblo nada esforzado, pero hacen madriguera en la peña. Las langostas, presten atención a esto, las langostas que no tienen rey, pero salen todas en cuadrillas. Fíjense ustedes que las langostas salen en cuadrillas, salen en multitudes, pero no tienen rey, no tienen quien los guíe ni los gobierne, como son las moscas, como son las hormigas o como son las abejas, que tienen reina. En estos no, observen. Ellos no tienen rey, pero salen todas en cuadrilla. Y la última es las lagartijas que se agarran con la mano, pero entran en los palacios reales. Están dentro de la realeza. Las lagartijas, recuerden siempre que estamos hablando del otro lado del mundo, de un pensamiento judío, en una tierra diferente a la nuestra, ¿sí? Entonces, las lagartijas, esos pequeños animalitos que se pueden agarrar con la mano, pero son más sabios que los sabios porque ellos viven en la realeza, dentro de la realeza, en los palacios reales, y nosotros sin audiencia no podemos entrar.
y aún con audiencia quizás no nos dejen entrar, ni por más sabio que seamos. Y si no nos mandan a llamar, no entramos. Sin embargo, la lagartija sí entra, como entra la araña, como entra la mosca. ¿Sí? Observan, entonces 4 cosas son más sabias que los sabios. Y allí tienen ustedes la palabra jajamim también, ¿ven? Pero más sabias de la palabra que viene, la palabra sabiduría, que es hakam, de ahí viene la palabra sabios, la palabra sabia, ¿sí? Y acá los jajamim, es decir, más sabias que los jajamim, son las hormigas, los conejos, las langostas y las lagartijas. ¿Observan ustedes? En todos estos versículos que hemos estado viendo está la palabra jajamim. Una palabra que entre los judíos sefarditas es un título, es alguien que es experto en la ley judía o que es experto en la Torá. Entonces, vamos a ver, para concluir esto que estamos viendo ahora. Para concluir esta sección, podríamos decir que los sabios miran la palabra de Dios como el redil protector, la regla de fe y conducta, en tanto que el necio traspasa los límites y está cerca de la calamidad. Cuando nosotros comprendemos, miren ustedes en el pensamiento judío, o en el pensamiento hebreo podríamos decir, en el pensamiento hebreo, ellos le llaman a la Torá la cerca para el pueblo, una cerca para el pueblo. Recuerden que Jesús nos llamó ovejas, y las ovejas se encierran en corrales. Nosotros acá le llamamos corrales, pero allí en Israel se le llama redil, o mejor dicho, en toda la parte de Asia, donde se cuidan las ovejas, se le llama redil, al lugar donde se los cuidaban o se mezclaban todas las majadas, las ovejas con sus pastores, se le llama redil. Entonces la palabra de Dios, en el pensamiento judío, la Torá, era el redil que cuidaba el pueblo de Israel. Cualquiera que se saltaba ese redil era un necio, pero cualquier persona que se quedaba siempre dentro de la cerca, de esa cerca que era la Torá, era un sabio, era una persona sabia, era un jajam. Ahora bien, los sabios, las personas sabias, fíjense ustedes que no estamos hablando de un sabio de Israel, sino una persona sabia, una persona a quien Dios le ha dado sabiduría, o una persona que quiere adquirir sabiduría. ¿Qué hace? Mira la palabra de Dios como su redil protector, como su corral, como el lugar seguro donde vivir. Porque para nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesús como único y suficiente Salvador, los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad, porque la palabra de Dios dice en el Salmo 119, 160, Salmo 119, 160, veamos, 119, 160, dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno todo decreto de tu justicia. ¿Ven? La suma de tu palabra es verdad. Cuando nosotros creemos que en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Creer en Jesús es creer en la verdad, la única verdad que hay. Creer en la Biblia es la única verdad que hay, que habla de la verdad viviente, que es Jesús. Esta es la verdad escrita y habla de la verdad viviente, que es Jesús. Entonces, cuando entendemos eso, entendemos que vivir la palabra de Dios es vivir en el redil, es vivir seguro, es vivir como en un corral que nos protege. Jesús es nuestro buen pastor que nos pastorea y nos lleva a buenos pastos. Siempre el buen pastor nos va a llevar a buenos pastos, y los buenos pastos están
en su palabra. Como siempre decimos, el pastor que pastorea, es decir, los que tenemos que pastorear y apacentar a las ovejas, que es el pueblo de Dios, debemos llevar a la gente al buen pasto, a comer buen pasto, pastos verdes, pastos frescos. Entonces el pastor lleva a las ovejas al buen pasto. Y el pastor también apacienta. ¿Y apacentar qué es? Mientras las ovejas comen buen pasto, el pastor las cuida. Eso es pastorear y apacentar. El pastor es un apacentador y el apacentador es un pastor. Entonces, los pastores tenemos la obligación de llevar, la responsabilidad de llevar a la gente a buenos pastos. Por eso es que necesitamos predicar la palabra de Dios, enseñarla tan fielmente como nos sea posible. Entonces, vuelvo a repetir esto. Podríamos decir que los sabios miran la palabra de Dios como el redil protector, la regla de fe y conducta, en tanto que el necio traspasa los límites y está cerca de la calamidad. El necio traspasa los límites de la palabra de Dios, se sale de la palabra de Dios, se sale del corral protector. ¿Y qué atrae? Alguien que se sale del corral protector. Recuerden que los lobos feroces, los leones, estaban fuera de los rediles. Oveja que se saltaba al redil era presa fácil del lobo o del león o del oso. Entonces el pastor las cuidaba del lobo, del león o del oso. Cualquier necio que se salta a la palabra de Dios lo atrapa o el lobo o el león o el necio. Y hoy, lamentablemente, dentro de la misma iglesia, tenemos lobos feroces, lobos rapaces. Tenemos leones que andan rugiendo para ver a quién puede devorar. Tenemos osos, grandes osos que de un solo bocado atrapan a las ovejas y las destruyen. Por eso es que el hombre sabio o la mujer sabia o el joven sabio siempre permite que la palabra de Dios lo proteja, lo cuide, lo guarde. No como algo místico, sino como algo práctico. La sabiduría de Dios está acá adentro, está en la Escritura. Entonces, si vos querés ser un jajamín, estar dentro de los sabios, tenés que estar dentro de los que creen en la palabra de Dios, la escuchan y la practican. Esa es la gran cuestión. Ahora bien, como vengo diciendo, vamos al próximo proverbio para ver una sutil conexión en la acción de atesorar. Como les dije, un proverbio se hilvana con otro por medio de un hilo dorado que es imperceptible, pero va hilvanando todos los proverbios. Fíjense ustedes, el próximo proverbio dice, que es el proverbio 10:15, la riqueza del rico es su torre fuerte, la ruina de los pobres es su pobreza. Cuando nosotros vemos un hilo allí, vamos a ver nosotros que hay un problema de mentalidad. El problema del rico, del pobre, no es lo que tiene, sino su mentalidad. ¿Ven? Entonces, una persona sabia puede ser rica o puede ser pobre, pero al ser sabia, sabe vivir con lo que tiene, y sabe cómo vivir con lo que tiene, y sabe disfrutar de lo que tiene, y sabe, si es rico, sabe cómo manejar sus riquezas y cómo distribuirla, porque es sabio. Y el pobre, dentro de su pobreza, sabe cómo manejar su pobreza y cómo manejar sus bienes, porque es sabio. Entonces no se preocupa porque no tiene mucho como el rico, porque es sabio. Y el rico no se preocupa, o sí se preocupa por la persona que no tiene, porque es sabio. ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos a ver cómo se van hilvanando unos con otros los proverbios. Para el próximo domingo vamos a tener, o para el próximo video en directo del libro de Proverbios, vamos a tener Proverbios 10:15. Así que síganme, así no perdemos este hilo dorado que estamos siguiendo en el libro de Proverbios. Bien, vamos a tener un tiempo de oración, un momento de oración. Si ustedes quieren ser personas sabias, quieren ser personas que cuando caminen en la vida la gente los escuche
Y la gente, recuerden ustedes que los sabios y los que quieren adquirir sabiduría son los que van a escuchar a los sabios. Los necios no lo van a escuchar. El necio nunca va a escuchar. El necio siempre va a escuchar al necio, porque es de su propio palo. Pero aquellos que quieren dejar la necedad y convertirse en personas sabias, van a escuchar a los sabios y van a atesorar sabiduría. Entonces yo quiero orar para que en el pueblo de Dios, y aquellos que todavía no son pueblo de Dios, pero quieren ser pueblo de Dios, seamos personas sabias, personas que tengamos poco, tengamos mucho, actuamos en la vida con sabiduría. Uno de los resultados de la sabiduría es la integridad, la honestidad, la transparencia, la sinceridad, son productos de la sabiduría, de ser personas sabias. Eso entra dentro del paquete de la sabiduría. Y yo voy a orar en este momento para que, inclusive, si alguno de los que me escuchen o me vean en estos videos ha vivido una vida necia, una vida estúpida, una vida hueca, sin sentido, yo voy a orar y ore conmigo para que su vida cambie, sea transformada, para que Dios pueda transformar su vida. Necesitamos hombres y mujeres sabios, hombres y mujeres sabios. Se están perdiendo los valores, inclusive los gobiernos están destruyendo los valores de la gente. Pero nosotros no podemos permitirlo en nuestra propia vida, ni en la vida de nuestra familia, ni en la vida de nuestras esposas, ni en la vida de nuestros esposos, de los hijos. No podemos permitirlo. Un hombre o una mujer o un joven sabio no va a permitir que los necios destruyan su vida ni la vida de los suyos. Vamos a orar. Quiero orar con ustedes y aquellos que quieran unirse conmigo en esta oración pueden hacerlo. Maravilloso Dios, estoy realmente delante de tu presencia, agradecido por tu palabra que nos hace sabios, pero también con cierta inquietud, angustia, con cierta responsabilidad por aquellas personas, Señor, que están actuando de manera tan necia, tan estúpida, que uno no puede creer que personas inteligentes puedan ser tan necias. Personas que han tenido y han estudiado mucho puedan ser y actuar con tanta necedad. Clamo en tu presencia, Señor, para que nos ayudes a ser personas sabias, a atesorar sabiduría. Sabemos que la fuente de la sabiduría es tu palabra. La fuente de la sabiduría es la Biblia. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a que volvamos a la fuente, que nos ayudes a entender la fuente, que nos ayudes a buscar la fuente, que nos ayudes a mirar en la fuente donde se refleja nuestra vida y podemos conocerte a vos, Señor. Necesitamos conocerte, Jesús. Necesitamos conocerte, Señor. Conocerte a través de tu palabra. Hacenos sabios, Señor. Hace sabios a todos aquellos que estén mirando o que vayan a mirar este directo o cuando lo subamos a YouTube, para que esas personas puedan ser sabias, Señor. Que haya personas sabias. Necesitamos personas sabias. Necesitamos gobiernos sabios. Quita los gobiernos necios y poné gobiernos sabios, Señor. Necesitamos sabiduría desde los que lideran hasta el último de los liderados. Por favor, Señor. Por favor, Señor. Trae una transformación. Trae un cambio. Y si esa no fuese tu voluntad, que sea tu voluntad hacernos sabios a nosotros, aquellos que miramos en tu palabra como el redil protector, como el cerco protector para nuestras vidas. Te agradezco por todos los que han estado viendo y por todos los que verán, por todos los que han estado escuchando y todos los que escucharán. Te amamos, alabamos tu precioso nombre y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. A vos, el único y verdadero Dios, porque solo vos te lo mereces. En el nombre dulce y precioso de Jesús. Amén.
Muy buenas noches a todos. Gracias por haber estado del otro lado. Y realmente oramos por todos ustedes, oramos por aquellos que necesitan algo de Dios. Y siempre les decimos, déjennos sus pedidos de oración en el Facebook, en WhatsApp, déjennos sus pedidos de oración y nosotros oraremos por ustedes. Estamos orando. Los días miércoles a las 19 horas nos reunimos para orar y clamar al Señor por todas las necesidades. Recuérdenlo, los miércoles a las 19 horas en Manantiales de Piedad, 32.929 es el número. Nos reunimos los días miércoles a orar. Nos reunimos el día sábado a las 19 horas también a compartir la palabra de Dios y a compartir el pan y el vino que representan la sangre y el cuerpo y la sangre del Señor, lo que llamamos la Santa Cena. Y los días domingos compartimos este tiempo precioso con los hermanos alrededor de esta mesa. Compartimos no solo la palabra de Dios, sino compartimos vivencias, compartimos un mate, un té, algo para comer y pasamos un tiempo muy lindo todos y compartimos esto tan precioso que yo estoy compartiendo con ustedes aquí con los hermanos en Manantiales de Piedad. Muchas gracias. Dios los siga bendiciendo, Dios los siga fortaleciendo y nos vemos en el próximo video en directo.